Muy buenos días, gracias por acompañarnos una mañana más en Café Política. Lo usual va a ser en el programa que tengamos candidatos a la presidencia o candidatos puede ser que tengamos también, bueno, obviamente el debate el viernes 4 de febrero, pero hay temas que por su capital importancia, con la ilusión, la esperanza, ojalá no sea vana, de que se puedan analizar con seriedad en la campaña electoral, también vamos a analizar aquí en Café Política. Yo les diría que el programa de hoy probablemente va a ser uno de los más importantes que hagamos de Café Política, porque tiene que ver con uno de los temas más medulares, más importantes, más apremiantes del país en este momento. Estamos hablando de la profunda crisis que hay en la educación. Cuando en el gobierno o en los debates políticos o en las declaraciones de los candidatos se habla de los problemas nacionales, pobreza, desempleo, desigualdad, la odiosa desigualdad que hay en nuestro país, al final de cuentas, detrás de eso, detrás de el que no se pueda conseguir un buen empleo, detrás de que el mal empleo o el desempleo lleven a la pobreza, detrás de que la pobreza y el desempleo provoquen la desigualdad que tenemos, en gran medida está el que no estamos formando los costarricenses, los chicos y las chicas, con la suficiente formación, con la pertinente formación para obtener buenos trabajos. Y el buen trabajo es la vacuna contra la pobreza. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a una de las personas, yo diría que la persona que más ha estudiado, con más cuidado, con más responsabilidad, este tema, a la cabeza del programa del Estado de la Educación, que está adscrito al programa del Estado de la Nación. Y estamos hablando de Isabel Román. Isabel, gracias por acompañarnos. Buenos días, don Ignacio, por la invitación y por tratar este tema tan importante para el país, como usted bien lo señala. Isabel es máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica, catedrática de la Universidad Nacional, profesora de la Universidad de Costa Rica y con un posgrado en Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Pero lo más importante es que son ya muchos años de estar investigando el tema de la educación. Desde el 2006, don Ignacio, iniciamos el Estado de la Educación con un mandato muy claro en ese momento de los rectores de las universidades públicas, de que se hiciera un análisis sistemático, objetivo, con los investigadores, con la red de investigadores de las universidades públicas, y también hemos integrado investigadores de las universidades privadas para ofrecerle al país cuánto avanzamos o retrocedemos respecto a las aspiraciones que el país tiene en materia de educación. En un tema que, como usted bien señalaba, no es menor para un país cuyo principal capital es su gente, ¿verdad? Claro. Somos un país pequeño, no tenemos petróleo como México o Venezuela o cobre como Chile, ¿verdad? Lo único que tenemos es nuestra gente. Y el tema de educación es un tema que, como usted bien señalaba, está a la base de esos problemas estructurales que a todos nos preocupan: el desempleo, la pobreza, la desigualdad. Mi hija tiene 26 años, hablando con ella. Me preguntaba hace un tiempo qué era la generación perdida, que hablan de la generación perdida, papá. Creo que muchos jóvenes no saben qué es eso. Creo que mucha gente de nuestra edad es parte de esa generación perdida sin saberlo, aunque lo sufre. Así es. En sus familias y en sus vidas. Tal vez comencemos por eso. ¿Qué es esa generación perdida que se genera lamentablemente en nuestro país a partir de los 80? Bueno, la generación perdida, estamos hablando allá en los años 80, en la crisis de los años 80, donde tuvimos una crisis económica bastante fuerte, y entre los objetivos planteados para la estabilidad macroeconómica, pues se tomaron decisiones equivocadas, hemos dicho nosotros, de reducir sustancialmente la inversión en educación. Cosa que está pasando en la actualidad también y que hablaremos más adelante. También. Y en aquel momento se redujo la inversión en educación por debajo del 3% del Producto Interno Bruto,
Y pues eso significó que durante todos esa década del siglo pasado, de los años 80, por eso es que muchos jóvenes quizás no la identifican, dejamos de construir colegios, pero además muchos estudiantes no llegaron a los colegios, justamente por el tema de la pobreza, del desempleo. O tuvieron que abandonar. Tuvieron que abandonarlo. En la escuela o en el colegio no pudieron seguir. Y lo peor, Ignacio, es que la sociedad normalizó una situación que no era normal. Normalizó que era normal que entraran a los colegios 7, 8, a los colegios públicos 7, 8 séptimos y salieran solo 2/5. Y que de esos 2/5 fuera una pequeña parte muy, muy reducida a la universidad. Esa generación está hoy en el mercado laboral, tiene empleos de mala calidad, es decir, no les pagan el salario mínimo, no están asegurados. ¿Están en el desempleo? Están en el desempleo, ¿verdad? Y son problemas que arrastramos, ¿verdad? Por eso el tema de la educación es un tema medular, porque los efectos se ven en el mediano y en el largo plazo. Nosotros, miembros de la misma generación, tuvimos el privilegio de terminar el colegio, de tener una muy buena educación en una universidad pública, pero ¿cuántos compatriotas no pudieron? Se ha estimado la cantidad de costarricenses que en los 80 o no pudieron acceder al sistema educativo formal o tuvieron que dejarlo. Bueno, lo que sí sabemos, Ignacio, es que hoy el 60% de la fuerza laboral, ¿verdad? de la población económicamente activa, tiene secundaria incompleta o menos, ¿verdad? El 60% y mucha de esa población viene de los años 80, ¿verdad? O sea, de 10 costarricenses, 6 así es, sin el título de bachiller. Exactamente, sin secundaria completa. Ahora, Isabel, hay un dato que también pues, no deja de ser muy parecido. En el presente, de 2 chicos que entran a la escuela en primer grado, 1 termina el 5º año de colegio. Sí, es un drama, ¿verdad? Y aquí de nuevo el tema es, Ignacio, la importancia de colocar un tema como la educación en la agenda de discusión electoral, ¿verdad? Porque no es un tema menor, estamos con problemas estructurales en el tema educativo y eso compromete el futuro del país porque efectivamente tenemos una cantidad importante de chicos que hoy no están terminando tampoco la secundaria, ¿verdad? Y que entran a la escuela y terminan, son muy pocos los que terminan la secundaria y se van quedando en el camino. Y se van quedando en el camino ellos con sus historias individuales y el país con ellos, ¿verdad? Claro. Porque un país que aspira a ser competitivo, hoy que necesitamos tan fuertemente el tema de la reactivación económica, que a todos nos preocupa, pues si no tenemos a estos muchachos formados, no vamos a salir de los problemas. Además, recuerdo un titular de una entrevista que le hacen hace algunas semanas, donde usted menciona que de esos privilegiados que pueden seguir en el sistema educativo, no están aprendiendo. Sí. Bueno, esa es una de las, justamente, bueno, hablando del último informe del Estado de la Educación. Aquí tenemos la portada, que la portada dice mucho, ¿verdad? Es un grito desgarrador de los chicos que están en peligro hoy, de los decenas de miles de chicos que están en peligro hoy de no terminar la secundaria. Pues, quisimos poner, Ignacio, con esta portada el centro en los estudiantes, que son los más afectados, y por eso es un grito, porque es un grito pidiendo ayuda a los adultos para que traten, digamos, para que atiendan sus necesidades. ¿Por qué? Porque ellos han sido los más afectados con la pandemia, ¿verdad? La pandemia, pues, nos pone ante una crisis sanitaria que tiene un impacto en el sistema educativo, ¿verdad? El sistema educativo es uno de los más afectados y esta es una crisis silenciosa,
pero que yo digo una crisis silenciosa en el sistema educativo que aturde, Claro. ¿verdad? Que aturde, porque lo que significa es que esta es una crisis, y volviendo al tema de los años 80, hoy estamos en la peor crisis educativa que hemos tenido en los últimos años. Quizás la última crisis, gran crisis, fue la que tuvimos en los años 80. O sea que estamos hablando, para ponerlo en perspectiva, de que prácticamente es la segunda o la gran crisis en el último medio siglo, los últimos 40 años. Así es, o digamos la principal crisis educativa de inicios, digamos, del siglo XXI. Claro. ¿Verdad? Así me imagino lo van a recuperar los historiadores. Y es una crisis que realmente constituye, Ignacio, una verdadera emergencia nacional. Por eso que señalabas, es una crisis que ha implicado interrupciones sostenidas Claro. de las lecciones de los estudiantes. O por las huelgas o por las pandemias, o por la pandemia. ¿Verdad? Desde el 2018 tenemos interrupciones, ¿verdad? Un recorte de los aprendizajes, y por eso es que nosotros decimos no están aprendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque es que cada interrupción de estas ha significado un recorte, una contracción de los aprendizajes. Fuera de los rezagos y problemas estructurales que había. Exacto, es una crisis que tiene tres componentes: esos rezagos que no veníamos resolviendo, Exacto. que veníamos arrastrando, el impacto de la pandemia, que tiene como centro pues esa interrupción de las clases presenciales, más el apagón educativo, ¿verdad?, que hemos hablado. Y este apagón tiene tres componentes: las interrupciones, el recorte de los aprendizajes y el surgimiento de una nueva forma de exclusión. Claro. Sobre estos tres, digamos, principales causas de la profunda crisis educativa, ya vamos a entrar en un par de minutos analizándolo uno por uno. Pero antes quería, cuando mencionabas que este grito de cientos de miles de chicos debe ser escuchado por los mayores. Sí, debe ser escuchado por los mayores, pero debe ser escuchado fundamentalmente por quienes aspiran a cargos públicos. Así es. Por quienes aspiran a ser presidentes de la República, por quienes aspiran a ser diputados de la República. Yo tengo una impresión muy clara sobre la forma en que han asumido este tema la mayoría de los partidos. ¿Cuál es la suya? Bueno, la mía no es muy esperanzadora. Bueno, la mía tampoco, ¿verdad? Me parece que en primer lugar hay que decir, Ignacio, que los temas en educación son de tal complejidad que no pueden ser trabajados o tratados de manera general o con eslogans generales, Claro. ¿verdad? Sino que tienen que ser abordados. Hay una multiplicidad de problemas que tienen que ser tratados cada uno en su especificidad, ¿verdad? O sea, son temas muy complejos, y aquí no se valen los eslogans generales, la politiquería. Y bueno, en lo que yo he escuchado de los debates que hemos tenido, realmente uno lo que encuentra es, por un lado, posiciones de candidatos que lo que quieren es privatizar la educación pública, ¿verdad? Otros que hablan de reforma integral, que uno no sabe, nunca logran explicar qué es reforma integral, ¿verdad? Y como bien sabes, Ignacio, hasta el pan es integral, ¿verdad? Entonces hay que definirlo, ¿verdad? Y además, en un país, si usted plantea una reforma integral, tiene que tener poderes integrales. Claro. ¿Y quién en este país tiene poderes integrales? Y después Escuché hasta de bonos para asistir a colegios privados. Bueno, es parte de las propuestas, ¿verdad? El famoso voucher. Esta es una receta que se aplicó en Chile en los años, en el siglo pasado, que no resultó, y que para el caso de Costa Rica no resulta, porque lo que se plantea es que se le dé un voucher a las familias para que manden a sus hijos a las escuelas privadas. Pero en el caso de Costa Rica, que tenemos una red educativa universal, Claro, ¿verdad?, la red de centros privados es tan pequeña, Ignacio, y tan concentrada en el Valle Central, que si nosotros le diéramos voucher a todas las familias para que mandaran a sus hijos a esas escuelas privadas, no alcanzaría la red. No habría campo para tanta gente. No, entonces ese tipo de propuestas traídas desde afuera, descontextualizadas a la realidad nacional, lo que implica es un gran desconocimiento de la realidad educativa. Vamos con esas tres principales causas de la profunda y alarmante crisis educativa que hay en el país, aunque algunos tal vez no quieran verlo o no lo entiendan. También esa es una realidad.
La grave crisis, como decía, se dispara por tres componentes y se agudiza por los meses de pérdida de clases durante las huelgas del 18 y el 19 y después por los efectos de la pandemia. El primero que ustedes mencionan, el primero que destacan, es los rezagos y problemas estructurales que existían antes de la pandemia. O sea que ya la situación estaba mal y esto vino a complicarlo aún más. Claro, y la pandemia lo que hace es poner en evidencia eso que estaba mal. Ese es el primer componente, los rezagos que hemos venido acumulando y que tienen que ver con ¿qué? Bueno, con problemas de bajo rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Problemas de sobriedad en estudiantes que empiezan su ciclo educativo y van repitiendo, ¿verdad? A lo largo, y cuando empiezan a repetir... recordar que uno de cada 3 o uno de cada 4 estaban con esos problemas. Exacto. Que estaban con mucho más edad de la que tenían que tener para el curso que estaban atendiendo. Exactamente. Por ejemplo, en el tercer ciclo, el 75% de los estudiantes está en una edad, solo el 75% de los estudiantes está en la edad que tiene que estarlo, o en el caso del cuarto ciclo, solo un 54% está en la edad que tiene que estar. El resto de esos estudiantes o están repitiendo en un ciclo previo, claro, o están fuera del sistema, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que hemos venido arrastrando, el problema de los bajos logros educativos y que se muestra en las últimas, bueno, en las pruebas PISA, que son estas pruebas donde el país participa. Me acuerdo la del 18, por ejemplo. La del 18, en sí. Que en matemática obtuvimos un promedio, usted lo sabe mucho mejor que yo, pero creo que era como un puntaje de 404, cuando el promedio de los países de OCDE era casi 500. Sí, exactamente. 490 y algo, para ser más exactos. 494, sí, ahí tenemos una brecha, pero ahí lo importante... Un brechón. Una gran brecha, que quiere decir que en lo concreto, por ejemplo en matemáticas, el 85% de nuestros estudiantes se ubican en los niveles más bajos de desempeño de esas pruebas. Esas pruebas tienen 6 niveles de desempeño y nuestros estudiantes se ubican en el nivel 2 o menos 2. ¿Qué significa eso? Que no saben resolver problemas de matemáticas básicos, ¿verdad? Y este es un tema que con la pandemia, con las huelgas, se ha profundizado. Nosotros calculamos, ¿verdad?, el efecto y efectivamente esos puntajes, que como bien decís, 404 ya es bajo, bajan hasta 371 aún más, ¿verdad? Antes de pasar a los efectos de la pandemia como segundo componente o detonante de la crisis actual, ¿qué otro rezago y problema estructural se puede mencionar que ya venían, que ya existían, que estaban presentes antes del primer día de huelga del 2018? Bueno, dos importantes. Seguimos ofreciendo servicios recortados en primaria, aunque ofrecemos casi acceso al 100% de nuestros estudiantes, solo un 8% de las escuelas ofrece el currículum completo, y esto realmente en el siglo XXI, para una sociedad que se jacta de que la educación es su tema más importante, es realmente una vergüenza. O sea, ¿verdad? Menos del 10% cumplía a cabalidad el currículum que el mismo ministerio el currículum que daba el ministerio. O sea, el 92% no cumplía con el currículum del ministerio. Exactamente. Entonces, o sea que podíamos eventualmente, perdón que te interrumpa, Isabel, llegar a tener a un muchacho de 16 años, 17 años, con su título de bachiller, pero con una educación tremendamente deficiente. Claro, porque es que el tema es que todo esto va construyendo débiles bases, ¿verdad?, que al final pues dan resultados que no son los esperados. Y el otro gran problema que veníamos arrastrando, Ignacio, es el tema de la infraestructura, ¿verdad? Que esto fue un rezago de los años 80, ¿verdad? En esos años, de esa crisis de los años 80 nos tomó 20 años recuperarnos. 800, ¿verdad? 800 con centros problemas educativos de orden sanitaria, funcionamiento, de orden sanitaria. Y eso tiene que ver con problemas concretos y vidas concretas, porque a veces el dato es un poco frío, pero veámoslo así. El año pasado, el Colegio de Coronado, el Colegio Público de Coronado, de donde yo vivo, lo cerraron por orden sanitaria. Y ahí hay 800 estudiantes que fueron enviados a sus casas
porque ese colegio no tiene las condiciones adecuadas, esos estudiantes, la mayoría de esos estudiantes no tienen conectividad, ¿verdad? Y hoy sigue cerrado el centro educativo, Claro. ¿verdad? Entonces son problemas concretos que afectan a estudiantes concretos, que afectan sus oportunidades. 800 estudiantes. Isabel, está esa primera causa, problemas estructurales y rezagos. Has mencionado algunos porque Así la es. lista es larga. La segunda, el segundo componente de la grave crisis que vivimos son los efectos concretos De la provocados en el sistema educativo por la pandemia y también por los meses que no recibieron clases los chicos y chicas en el 18 y el 19. Así es, nosotros, vamos, la pandemia, como decíamos, tuvo un impacto, ¿verdad? Sobre esa base que estábamos con rezagos, vino la pandemia y el primer efecto de la pandemia es el cierre presencial de las clases. Y ahí de nuevo empezamos a normalizar una situación que no es normal, ¿verdad? Empezamos a ver normal que están las escuelas cerradas, las escuelas públicas cerradas. Y entonces hemos pasado ya 2 años con esa situación donde empieza la sociedad a normalizar que es normal que las escuelas estén cerradas. Tuvimos solo en el año 2020 un 13% de clases presenciales y eso mandó a 1.200.000 estudiantes a las casas. Y claro, se suponía que todos estaban en igualdad de condiciones para recibir esa educación remota, pero eso no es así. Quien suponía eso vivía en otro mundo. Vivía en otro mundo porque otro de los rezagos que dejó la pandemia nos sacó la jarana a la cara y el problema de la conectividad, que desde el 2012 tenemos la ley de telecomunicaciones que decía que íbamos a universalizar el acceso a una buena conectividad para todos los hogares, resulta que eso no estaba, ¿verdad? Y entonces encontramos... Dista mucho de estar. Dista mucho de estar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Ignacio? Que este cierre de centros educativos afecta especialmente a los estudiantes más vulnerables. Es que esto tiene rostro humano, ¿verdad? Porque la escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es la realidad costarricense. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces tenemos estudiantes. Me acuerdo del estudio que hizo el Estado de la Nación sobre los serios problemas en la mayoría de las casas de Hacinamiento tecnológico. hacinamiento. Exactamente. De problemas de estructura de la casa, de que la casa no estaba preparada, una casa de 1 o 2 habitaciones, para de repente convivir en ella 3 o 4 chicos que ya no iban a la escuela o al colegio y los padres y eventualmente otro familiar. Claro, y además cuando se rompe la presencialidad, lo que se rompe es la relación entre docente y alumno, ¿verdad? Y para estudiantes de hogares de climas educativos bajos, o sea, de padres de familia con primaria incompleta o menos, esos de la crisis de los 80, Claro. ¿verdad? Esos padres están en operación frijoles, no pueden apoyar a sus hijos en las labores educativas. Por eso el contacto con el docente es muy importante y es justamente lo que se rompe. Entonces, ¿cómo empieza a hacer esa comunicación? A puro WhatsApp, ¿verdad? Porque los estudiantes no tienen conectividad. En un hogar de 3 o 4 estudiantes hay un solo celular, Claro, con prepago que se le va y que usa la mamá, que usa el papá para tener trabajo, ¿verdad? Hay más como- de un 50% o no tenía conectividad o era muy mala la conectividad. Así es, y con fuertes brechas, mientras nosotros tenemos a estudiantes de altos ingresos con un 80% accede a fibra óptica, en el caso de los estudiantes más pobres es un solo 34%. Además, ¿verdad? hay otra realidad que hay y que tal vez también se pudo haber mencionado en el tema de los problemas estructurales. En este caso concreto, había, hay que señalarlo, se encontraban muchos profesores con competencias digitales bajas, porque no estaban preparados para una pandemia como la que vivimos. Claro. Y no tenían la formación para poder educar, para poder enseñar por medios digitales. Claro, 6 de cada 10 de profesores no había recibido en su formación inicial, formación en competencias digitales. 6 de cada 10 no estaba preparado para esa educación remota. Entonces, para que esa educación remota funcione, ¿verdad? Se necesita no solamente la conectividad, dispositivos que no tienen los estudiantes, ¿verdad? Y esta es la discusión de fondo, estos son los temas concretos que hay que resolver, ¿verdad? Que no hay que llegar a improvisar soluciones y que han pasado 2 años que no se han resuelto. Entonces, ese es el tema, la pandemia nos cae como un meteorito, rompe la presencialidad, vamos a una educación remota que no está en condiciones y además
viene el apagón educativo, está el apagón educativo que tiene que ver con estos 3 elementos que mencionábamos, ¿verdad? 4 años de interrupciones que se han venido acumulando. ¿Qué significa en lo concreto? Que el año pasado había niños en 4º grado que nunca habían tenido, niños de 4º grado, que nunca habían tenido un ciclo regular completo desde que entraron a primaria, ¿verdad? Pero además... Bueno, y como lo mencionas en primaria, se puede mencionar también obviamente en secundaria. Y secundaria, ¿verdad? Entre la pandemia y la huelga, las huelgas, pues eso afectó en un 80% el ciclo lectivo de primaria y el 72% en secundaria. Y además hemos tenido un recorte de los aprendizajes porque, claro, hubo que recortar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en matemáticas y en español, especialmente comprensión lectora, resolución de problemas, que son tan importantes, solo se recibieron el 50% del currículum. Eso es lo que están evaluando ahora las pruebas FARO, digamos, un currículum recortado. Entonces, vamos a tener con las pruebas FARO información de cuánto saben de un currículum recortado, ¿verdad? Entonces, ahí el tema es, entonces, los estudiantes seguían asistiendo, digamos, están oficialmente inscritos en el sistema, pero no están aprendiendo lo que dice el currículum que deben aprender. Ese tema hablaba con el ministro de Educación en Telenoticias la semana pasada, le preguntaba un dato, él me dice, todavía no podemos tenerlo, pero creo que va a ser un dato triste, desgarrador, cuando se tenga, que se tendrá que tener pronto, de los chicos y las chicas que abandonaron el sistema educativo en estos 2-3 años. Claro, bueno, antes de la pandemia sabíamos que ya teníamos más de 60,000 estudiantes fuera. En el 2020, las cifras oficiales del ministerio hablan de 18,000 estudiantes fuera, pero lo más importante, Ignacio, y este es el tercer componente del apagón educativo, es esa generación de una nueva forma de exclusión educativa. O sea, el ministerio nos dijo primero que habían 500,000 estudiantes desconectados, o sea, sin dispositivos, ¿verdad? Sin conectividad. Después nos habló de 400,000, después de 300,000. No importa cualquiera de estas cifras. Estamos hablando de un 40% de estudiantes que siguen formalmente inscritos, pero están excluidos porque no están recibiendo el derecho a la educación que merecen. Y además, algo que menciona el Estado de la Nación, perdón la interrupción, los sectores más afectados, tenemos claro que son los sectores más pobres, más débiles, pero también son los sectores que viven en zonas que además son las zonas donde hay más problemas para obtener un trabajo. Bueno, es que el tema es que la desigualdad, si no se atiende en periodos de crisis, se agudiza y se profundiza. Y ese es el tema que aquí, por eso es que esta situación es de emergencia nacional, porque estamos profundizando la desigualdad. O sea, si nosotros no actuamos con celeridad, y quienes tengan que asumir el gobierno en los próximos años no llegan a improvisar, ¿verdad? Porque no necesitamos que lleguen a improvisar, los problemas están ampliamente documentados. Si no se atiende con celeridad, vamos a profundizar estas brechas, y estos daños temporales podrían, Ignacio, convertirse en daños permanentes, claro, y podríamos tener de nuevo una generación perdida. Por eso yo creo que estamos a un paso, Isabel, realmente. Lamentablemente, creo que hay que señalarlo con ese grado de urgencia y de gravedad. Así es. O sea, a nivel mundial ya se habla, digamos, de una generación, ¿verdad? Un efecto generacional importante, porque aquí lo que estamos afectando es la equidad generacional. Claro. ¿Verdad? Estamos afectando, y si estos estudiantes no logran tener ese conjunto de habilidades para ser ciudadanos globales del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tengan capacidad de comprensión lectora, ¿verdad? O sea, sepan leer un texto, sean críticos, ciudadanos críticos de sus gobernantes. Veamos que aquí estamos comprometiendo no solamente el tema económico. Claro. O sea, la reactivación económica pasa por la reactivación educativa. Estamos comprometiendo la democracia. Así es. ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a tener? Un ciudadano que no distingue las noticias falsas, un ciudadano que no es crítico. Cualquier Mesías puede aparecer en el panorama. Y repetirá los eslóganes del candidato que le resulte más simpático o llamativo. ¿Verdad? Y entonces ahí el tema es cómo efectivamente este es un tema que decíamos no hay que tratar con simpleza, con eslóganes generales.
hay que ir a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo requieren, y el ciudadano tiene que demandar respuestas concretas. Hablábamos de los 3 componentes, los rezagos y los problemas estructurales antes de la pandemia y de las huelgas, los efectos que provocan gravísimos la pandemia y el apagón educativo, y había un tercer elemento que ustedes mencionaban que también es tan grave o tan descorazonante como los otros 2 o más, la rigidez del sistema. Así es. Para transformarse y para mejorar. Es que venimos arrastrando un sistema poco dúctil y eficiente, ¿verdad? Entonces, cuando más necesitábamos tener conectividad, no la teníamos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque aunque el país venía desde muy temprano con un enfoque avanzado de informática educativa, con la Fundación Omar Denko, nunca generalizamos la informática educativa para todo el sistema, ¿verdad? Nunca la hicimos general, sino que era opcional para los directores que quisieran tenerlo. Cuando más necesitábamos un sistema menos centralista, menos burocrático, ¿verdad? Que en la pandemia se reprodujeron esas rigideces institucionales. Los directores nos dijeron que estaban cargados de temas administrativos. Y Ignacio, cuando más necesitamos un sistema que atienda la inversión en educación, veamos estos datos. Entre el 2019 y el 2020 aumentó el número de estudiantes en pobreza extrema de 186,000 a 297,000. Y en este momento tenemos una reducción de la inversión en educación alrededor del 10% de esa inversión. Sí. O sea, hoy estamos hablando del 6.36% de inversión en educación cuando la Constitución dice el 8%. Ya no estamos en el 8%. Y el presupuesto que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, reduce en 22,000 millones los recursos para comedores escolares o en 22,000 millones para las becas como avancemos. O sea, en momentos en que nosotros necesitamos retener a los estudiantes, ¿verdad? Garantizar que tengan alimentación. Y sobre todo a esos. A los más vulnerables. Que están en extrema pobreza. Así es. Debería ser una misión nacional protegerlos. Y la principal forma es darles una buena educación. Darles una buena educación porque el tema acá, Ignacio, es que una mala educación de calidad reproduce las desigualdades. Claro. ¿Verdad? O sea, la educación, veámoslo así, puede ser un mecanismo de movilidad social ascendente, ¿verdad? Para esos estudiantes que vienen de hogares pobres, y que la educación puede ser un recurso, un mecanismo de movilidad social, o puede ser un reproductor de la desigualdad. Claro. ¿Verdad? Si esa educación es de mala calidad, va a reproducir la desigualdad. Isabel, se han destacado pues virtudes del sistema educativo, de los profesores y profesoras, pero también se ha puesto en el tapete a menudo pues que no se cuenta entre los profesores con todo el ánimo de una autocrítica positiva, de cómo mejorar, cómo evaluar sus desempeños y cómo procurar mejorar también ellos. Claro, y aquí hay varias cosas, Ignacio. O sea, decíamos, hay que atender los problemas específicos y estructurales, cómo salir del apagón educativo, cómo mejorar los ambientes de aprendizaje, y ahí estamos hablando de la infraestructura, de la conectividad, cómo mejorar la calidad de los docentes, ¿verdad? En un sistema que tiene que cambiar sus formas de seleccionar, sus formas de formar a los docentes para que efectivamente eso demos un salto, porque la calidad de cualquier sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes. Y tenemos una gran cantidad de universidades formando docentes de carreras que no están acreditadas, que no conocemos su calidad, claro, ¿verdad? Y eso es tan peligroso como formar malos médicos o malos ingenieros. Claro. A la larga, eso. Y tenemos, recientemente se ha aprobado, por ejemplo, una ley de idoneidad, un examen de idoneidad para que el sistema cambie sus formas de seleccionar, que cuando los docentes entren al sistema tengan acompañamiento, ¿verdad? Usted hoy lo contrata el ministerio y mañana que le quede bonito, ¿verdad? Nadie lo acompaña. Después, cuando está trabajando, que se le evalúe una evaluación formativa, o sea, que se esté actualizando ese docente, que necesita para estar actualizándose. O sea, realmente necesitamos un cambio en todo lo que tiene que ver con las políticas docentes. Claro.
No solamente un cambio, voy a citar una frase suya. La gravedad y complejidad de la situación es tal que no es solamente el Ministerio de Educación el que va a salir adelante con esto, amerita que el país ejecute en el cortísimo plazo una hoja de ruta a partir de un acuerdo nacional. Tomando esta frase suya, lo primero que destaco, sí, el Ministerio de Educación Pública es pues el que está en primera línea, pero cuando vemos, por ejemplo, en esta administración, que el Ministerio de Educación Pública, primero, una ministra dijo que no había tal emergencia educativa. Y segundo, que en 3 años hemos tenido 3 ministros, eso crea un problema también muy serio. Bueno, eso nos devuelve, Ignacio, prácticamente a antes del 2006, donde la tónica era que tuviéramos 3 ministros en cada administración. Y esa inestabilidad no permite hacer políticas de Estado en materia educativa. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted habla de un acuerdo nacional en el cortísimo plazo, no lo veo para nada, Isabel. Bueno, no veo entre los candidatos a la presidencia, entre los grupos políticos en la Asamblea, entre grupos empresariales, entre organizaciones de la sociedad civil, no veo que se tenga conciencia de la gravedad de este problema y de lo importante, como usted muy bien dice acá, de tratarlo, no en el corto, de tratarlo en el cortísimo plazo. Eso, efectivamente, vamos a ver, el Estado de la Educación lo que señala es que aquí cada actor, los distintos actores, tienen que asumir su responsabilidad histórica frente a un problema que nos compete a todos, ¿verdad? Los costarricenses saben actuar cuando están frente a una emergencia, ¿verdad? Frente a un desastre, ¿verdad? Y aquí lo importante es que todos los sectores asuman su responsabilidad histórica con la educación, ¿verdad? Y estamos hablando de, obviamente, pues las instituciones públicas, pero también están las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil organizada en fundaciones, en primera línea también los sindicatos de educadores. Los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos, todos estos tienen que asumir esa responsabilidad. Porque es que esto, Ignacio, solo el ministerio no lo va a poder sacar adelante, ¿verdad? Y entonces, aquí el tema es que... Y con 3 ministros por administración, menos. Eso sería devolvernos prácticamente a una historia que no quisiéramos volver. ¿Por qué? Porque a la que estamos volviendo, Isabel. A la que estamos volviendo. Y efectivamente, el informe habla de una hoja de ruta. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, Ignacio, hay que volver a la presencialidad. Cada día que pasa un niño o un muchacho fuera del sistema educativo en estas condiciones es un riesgo altísimo y afuera está esperando el narcotráfico, ¿verdad? En estudios que nosotros hemos hecho, hemos identificado que uno de cada 5 eventos de venta de drogas o delictivo pasa a menos de 500 metros de un centro educativo. Así que si estos estudiantes terminan de salirse del sistema, pues están ahí a merced de un enemigo común, ¿verdad? Que no va a tener piedad con esta sociedad, ¿verdad? Que no la ha tenido. Y que no la ha tenido, ¿verdad? Y entonces empezamos a normalizar y ver que es normal que cada vez tengamos más sicarios de 17 años, ¿verdad? Entonces, ojo, no normalicemos una situación. Entonces, eso es importantísimo. Regreso, fin del estado de excepción de la educación, porque Luis Rosero ha dicho que en el marco que la pandemia, en el análisis que hizo para el estado de la educación, que realmente el tema de las escuelas no es un factor que aumente o haya disminuido el tema de los contagios, ¿verdad? Entonces, eso es un tema. Planes de nivelación, necesitamos planes de nivelación, generar condiciones para una educación híbrida en condiciones adecuadas. Necesitamos el tema de la conectividad. O sea, ¿cómo es posible que no se discuta en lo concreto habiendo proyectos en la Asamblea Legislativa que ya podrían ser aprobados y que de no ser aprobados va a implicar que 4 años donde no sigamos resolviendo el problema? Ahí hay un tema realmente urgente. El tema de la calidad de los docentes, de las formas de contratación, y necesitamos avanzar al tema de la conectividad y las tecnologías, Ignacio, porque necesitamos estar en el siglo XXI. O sea, la educación del siglo XXI no es ayer, es hoy, y sin conectividad nuestros estudiantes no van a ser ciudadanos del siglo XXI. Esperemos que, y vamos a tratar de contribuir para que así sea.
Y para que ese grito que vemos en la portada del Estado de la Nación, vamos a terminar con él como comenzamos el programa, ese grito no siga sin escucharse, porque aquí tenemos una fotografía. Ojalá este grito no siga sin escucharse, porque es un grito cada vez más desgarrador y cada vez más profundo, y que viene de lo más importante que tenemos, que son nuestros chicos y chicas. Yo creo que, Ignacio, hay que poner el centro en lo importante, y lo importante es el futuro de este país, el futuro en términos económicos, ¿verdad?, de reactivación económica, en términos de sociales, claro, ¿verdad? No queremos una sociedad más desigual, pero sobre todo, Ignacio, no queremos ciudadanos que no sean capaces de sostener nuestro sistema democrático. Y en eso la educación juega un papel fundamental. Sin ciudadanos críticos y activos, la democracia languidece y el futuro es menos provisorio. Vamos a procurar aquí en Telenoticias pedir la opinión, pedir las acciones concretas, razonadas de los candidatos para atender la seriosísima crisis educativa que podría estar condenando desde ya a cientos de miles de muchachos a un futuro sin trabajo, o de malos trabajos, o de pobreza, o de delincuencia. Así es. A otra generación perdida como en buena medida fue buena parte de la nuestra. Ojalá eso no se repita, pero todo parece indicar que vamos en ese camino hacia ese abismo. Lamentablemente hay que decirlo. Sí, la responsabilidad es muy grande para quienes están aspirando a ser quienes guíen nuestro futuro. Y no se vale improvisar, no se vale eslogans, no se vale la política. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? Además de frases fatuas, de propuestas sin sentido y de TikToks estúpidos, que uno no se imagina cómo un aspirante a la presidencia, algunos hacen esas cosas. Doña Isabel, a usted y a su grupo, porque es un trabajo de grupo, del Estado de la Educación, del Estado de la Nación, una vez más nuestro reconocimiento, nuestro profundo respeto por el gran trabajo que han hecho. Y ojalá ese inmenso trabajo no quede como ese grito sin que se escuche. Gracias, don Ignacio. Los problemas están ampliamente documentados. Es hora de tomar las decisiones. Por cierto, mencionar que en el sitio del Estado de la Nación está el estudio completo. El estudio completo está ahí con todas las investigaciones de base que lo respaldan. www.estadonacion.or.cr. Punto y aparte, estamos en un programa político. Ese pañuelo Este pañuelo no tiene ninguna connotación política. No, Ahora, para este los que hayan dicho, óigame, qué raro esos colores. Bueno, este pañuelo es porque la ministra de la Condición de la Mujer, el otro día que usted la entrevistó... Ayer la señora Guerrero lo dijo. Exactamente, dijo, las mujeres vamos a seguir llevando una... y los hombres deberíamos tener algo también. Tal vez un pañuelo se nos vería un poco raro, pero por lo menos un lazo o una corbata. Anaranjada contra la violencia sexual de las mujeres. Y más, Ignacio, yo quisiera decir que es un tema muy importante, pero además otra gran noticia y otro hecho histórico que tiene este proceso electoral es que tenemos, después de 70 años, una presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, una mujer, doña Eugenia, extraordinariamente capacitada, y realmente para las mujeres es un honor que realmente tengamos a doña Eugenia dirigiendo este poder de la República tan importante y también representado por doña Eugenia. En los 80 tuvimos la primera presidenta del Parlamento, doña Rosemary. Así es. Después tuvimos a doña Zarela, así es, presidenta de la Corte, del Poder Judicial. A doña Laura como presidenta. Hasta ya el siglo XXI, y ahora tenemos a doña Eugenia, que además ha hecho una carrera extraordinaria dentro del Tribunal Supremo de Elecciones durante más de 15 años. Después de 70 años nos costó a las mujeres tener una mujer presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, y realmente es un hecho histórico que hay que celebrar. Sin duda, yo lo celebro, lo celebro por las dos cosas. Porque es una persona tremendamente capacitada, responsable, seria, profesional, como lo era su antecesor. Así es, don Luis. Y además por el hecho de que
de que es mujer. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, No, por poner el tema en el tapete, y lo seguiremos haciendo en el transcurso de esta campaña, y la verdad es que siempre. A mí me parece, Ignacio, que los medios de comunicación han estado jugando un papel muy importante, y me alegró mucho ver que en la encuesta del CIEP, la anterior, por primera vez el tema de educación apareció entre los 10 puntos importantes de interés de los costarricenses. Cuando debería estar, yo creo, dentro de los 3 primeros. Sí, pero por lo menos bueno, ya hicimos puntos. Hay un inicio. Así es. Gracias, No, con todo gusto. Isabel Román, del Estado de la Educación, por estar acá con nosotros esta mañana. Con todo gusto. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Telenoticias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.